Hebreos capítulo 13, verso 8. Amén, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una vez más, a ver todos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Remontarnos así como el águila se remonta a las alturas, retomando el principio. Juan, el Evangelio según San Juan, el evangelista, en el primer capítulo hace eso. Cuando él comienza a escribir, él se remonta al principio. Y él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. O sea que cuando se habla del verbo hace referencia a la palabra, ¿cierto? A la palabra de Dios. Y dice, en el principio era, vamos a traducirlo al castellano de nosotros, para que entendamos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, es decir, estaba con Dios, y era Dios. O sea, eso es como algo contradictorio, ¿cierto? Estaba y era, ¿cierto? Y está hablando en tiempo pasado, estaba y era. Pero cuando el Señor le pregunta, ¿eres o no eres? Y él dice, yo soy. Está hablando en tiempo presente. O sea que si de pronto alguien nos pregunta, pero ¿quién es Jesús? Y podemos decir, no, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero también es Dios. Porque él mismo lo confesó. Cuando él estaba explicando la palabra a los judíos, que entre otras cosas los judíos no aceptan de que haya un Dios diferente al que ellos adoran. Ellos adoran al único Dios invisible, porque hay un solo Dios. Si yo pregunto a alguien, alguna persona que tenga conocimiento de la palabra, ¿cuántos dioses hay? Dirá, no, hay un solo Dios, ¿cierto? Ajá, pero entonces ¿en qué lugar queda el Hijo y en qué lugar queda el Padre? El Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios. Y ellos aceptan, los judíos aceptan, de que hay un solo Dios. Es más, cuando el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso en aquel entonces, que todavía no había sido convertido, él escuchaba a los creyentes y él no aceptaba de que ellos predicaran. ¿Por qué? Porque él estaba siendo formado, o había sido formado en la ley de Dios, y él tenía conocimiento del único Dios. El detalle está en que ellos todavía no habían aceptado, y el Señor había sido crucificado, y el Señor había resucitado y había ascendido a los cielos, y aún así no aceptaban de que Jesucristo era el Mesías prometido. Y cuando predicaban los cristianos en ese entonces, el Saulo de Tarso en ese entonces, él los perseguía porque no aceptaba. De modo que él tomó cartas en el asunto, él legalizó la persecución hasta con papeles. O sea, fue a las autoridades pertinentes, con firma, con sello, legalizó todo para aprender a algunos cristianos que estaban predicando en una ciudad llamada Damasco. Pero entonces, ¿qué pasó allí? Que en el camino se le apareció el único Dios invisible. Se le apareció. ¿Y qué le dijo el Señor a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que si él dice que él es el mismo Padre, ¿por qué? Porque en la Escritura dice, yo y el Padre uno somos. Él también con nosotros, la iglesia, nos hace parte de uno solo con Él. Porque en la misma Escritura, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que Él les dice a los discípulos, yo y el Padre uno somos. Él dice, voy a ir y vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir eso? Que eso de que me tomaré a mí mismo, quiere decir que va a tomar a la iglesia, la va a levantar, ¿cierto? Y dice, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros. O sea, está dando a entender que lo que Él va a tomar somos nosotros, la iglesia. O sea que así como Él es uno con el Padre, nosotros, la iglesia, somos uno con Él. Amén. Inclusive el apóstol Pablo hace la alegoría del matrimonio.
Cuando el hombre y la mujer se unen, dice, son una sola carne. ¿Cierto que sí? Dice la palabra, son una sola carne. De modo que cuando el esposo y la esposa son una sola carne, así también el Señor y la iglesia son un mismo espíritu. O sea que nosotros podemos decir claramente por la fe, por medio de las Escrituras, sin temor a equivocarnos, que nosotros somos unos con Él. Hacemos parte de Él. Somos su cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, especialmente la cabeza que es Él. Amén. Y el apóstol Pablo dice que así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que nosotros somos parte de Él, somos uno con Él, un solo espíritu. Y hablando espiritualmente o hablando tipológicamente, somos la esposa de Él. Pero en cuanto a la profecía, todavía no somos la esposa, somos la novia. ¿Por qué? Porque todavía no se han efectuado las bodas del Cordero. ¿Sabe? Cuando se efectúen las bodas del Cordero, ahí es donde va a haber el matrimonio, la ceremonia. Es decir, nos vamos a casar con nuestro novio, que es el Señor. La iglesia se va a casar con el Señor. Y ahí se va a ver el complemento. O sea, que ahorita mismo somos la novia, ¿cierto? Y inclusive en la palabra dice, la novia y el espíritu dicen, ven. Están haciendo un llamado a la humanidad. La novia y el espíritu, o sea, la novia, la iglesia, y el espíritu, el Señor, están diciendo, ven. Es decir, están haciendo un llamado a la humanidad para que se conviertan, para que crean en el único y sabio Dios que existe sobre la faz del universo. Amén. Entonces, creyendo todo esto, muchos se preguntarán, ¿por qué hemos de orar? ¿Por qué hemos de orar? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿cierto? Y somos uno con Él. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra predicando el Evangelio, muchos de los judíos notaron que los discípulos de Juan ayunaban y oraban, pero los discípulos de Él no. Entonces se acercaron muchos judíos y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan, pero tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Cierto? Se preguntaron, ¿por qué? ¿Qué estará pasando allí? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Él les dijo, con ellos no tiene necesidad de ayunar, pero cuando el esposo les sea quitado, allí van a tener la necesidad de ayunar. Ahí es donde se complementa el porqué de la oración, ¿cierto? Yo no sé si de pronto alguien le habrá preguntado a usted el por qué nosotros debemos de orar. ¿Por qué debemos de orar? Y el Señor sigue siendo el mismo. Ajá, pero si Él estaba con ellos y ellos no oraban, no ayunaban ahí porque estaban con ellos, ¿cierto? Pero siendo tomado Él, ya no está con ellos, entonces tiene la necesidad. ¿Será que el Señor cambió ahí? Sigue siendo el mismo. Y aún así el Señor le dice, cuando yo me vaya, les enviaré el Consolador. De modo que cuando el Señor se fue, ascendió a los cielos, al poco tiempo, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y aun cuando recibieron el Espíritu Santo, ya ellos se llenaron de confianza. Yo me imagino de pronto en ese entonces, cuando el Señor estaba con ellos estaban llenos de confianza. No tenemos al Señor aquí. El Señor es crucificado, murió. Se están escondiendo los cristianos. ¿Por qué? Porque murió el Señor, su líder murió. ¿Qué vamos a hacer un grupo sin líder? Posiblemente algunos se irían, ¿cierto? Nada más quedaron meramente los 12. Los 11, porque uno había muerto también. Y aún así dice la palabra de Dios, que estando los 11 mismos congregados, estaban encerrados. Nadie tocó a la puerta. Ojo a esos datos. Evangelio según San Marcos capítulo 16. Estaban los 11 mismos, estaban congregados. Posiblemente estaban hablando asuntos. Andy, ¿qué haremos ahora? El Señor ya hace 3 días que lo mataron.
Dijo que él iba a construir el templo en 3 días, lo iba a remodelar. Pero nada, hermano, ¿qué pasará? Posiblemente estarían hablando, ¿cierto? Ya, no, pero vamos, no, ya cada quien tiene... Y nadie tocó a la puerta. Y dice la palabra de Dios que estando los 11 mismos congregados, se les apareció. Estando ellos juntos, se les apareció y les dijo, pasa a vosotros. Amén. Pasa a vosotros. Y ahí es donde ellos, Señor, Tomás, posiblemente que él decía, no, yo no creo que él se haya levantado, tendría que meter mi mano en su costado. Y cuando él se le apareció, Tomás, ven acá, el primero que llamó, Tomás, mira, ve, mete tu mano, no seas incrédulo, sino creyente, porque más bienaventurado es el que me ha creído sin haberme visto. Y nosotros, ¿quién ha visto al Señor físicamente? Nadie. Y aún así el Señor nos llama bienaventurados porque sin haberle visto le hemos creído. Demos alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde ellos otra vez se llenan de confianza. Y está otros días más con ellos. Les están hablando acerca del reino de los cielos. Les está dando instrucciones. Pero de repente se van ellos a cierto lugar y comienzan las nubes a rodearlo. Pero ¿qué está pasando? Y el Señor hablando con ellos, está hablando con los discípulos, y las nubes comienzan a rodearlo, y de repente comienza el Señor a subir, y ellos mirando y el Señor hablando, y está despidiendo, y ellos mirándolo. ¿Y será que ellos otra vez se les quita la confianza? Ay, se fue el Señor otra vez. Nos había dejado por 3 días, estamos durante 10 días más con ellos, pero se nos fue el Señor otra vez. Y de repente se aparecieron 2 varones vestidos de blanco. No se preocupen, que así como el Señor así como lo habéis visto ascender, de la misma manera va a descender. Amén. Así como ustedes lo vieron ascender, de la misma manera va a descender. Pero aún así siguieron con la desconfianza, se encerraron otra vez en el aposento alto, pero ya no habían 11. En el primer encierro habían 11. Tomaron y echaron suerte, eligieron al sucesor de Judas, que era Matías, lo encerraron, se encerraron otra vez, pero ya no eran 11 ni 12, eran 120 personas. Y dice la palabra, entre ellos estaba María, la mamá de Jesús. ¿Cierto? Ya eran 120 personas ahí, pero todavía tenían desconfianza y estaban encerrados. Comenzaron a cantar, a voz bajita y comenzaron a cantar. Pero en un día dado, en una fiesta nacional que había en Jerusalén, que venían judíos prosélitos de otras naciones, que hablaban otros idiomas, pero eran judíos, se acercaron a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que se escuchó un estruendo. ¡Pum! Imagínense, se escuchó en toda la ciudad de Jerusalén. Uy, ¿dónde fue esa explosión? Una explosión. Y como nunca faltan los chismosos, suspendieron la fiesta. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? No es comúnmente escuchar en esa época una explosión. De pronto sí en esta época, porque de pronto un carro se explotó. El otro día iba dando un carro ahí en la carretera y se prendió. Se prendió en candela ahí en la carretera al frente de la universidad. Y de pronto eso hasta es común, ¿no? Se explotó una bomba de gasolina. Pero en ese tiempo no había gasolina, no habían automóviles, no habían electrodomésticos que se explotaran, ¿cierto? No era común una explosión, un estruendo. Fueron a ver, habían 120 personas hablando en lenguas repartidas celestiales. Las maravillas de Dios. Gente que hablaba las maravillas de Dios. Era apenas como las 9 de la mañana. ¿Y qué dice la gente? Oye, ¿por qué esta gente que son nativos de aquí están hablando en nuestro idioma? Las maravillas de Dios. Pero gente que no creía, no, hombre, esa gente está borracha. Esa gente está, mejor dicho, tan borracho. Pero se levantó uno, ya estaba lleno de confianza. Ya estaba lleno de confianza. ¿Por qué? Porque recibió el poder de lo alto. Recibió el Espíritu Santo. Y comenzó a decirle, no señor, apenas son las 9 de la mañana. ¿Cómo va a ser posible de que ustedes digan de que estos están borrachos? No señor, esto es el cumplimiento de la Escritura. Que la Biblia dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu en toda carne.
y se está efectuando, se está cumpliendo. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, todavía se está cumpliendo esa escritura. Así que si de pronto hay alguien aquí que no haya sido lleno del Espíritu Santo, hermano, ya el Espíritu Santo está dado a la iglesia. Si usted está orando por un avivamiento, déjeme decirle que ese avivamiento está desde esa época a la fecha, ya está el avivamiento. Usted lo que tiene que hacer es meterse, ¿cierto? Meterse en la candela para que el Señor lo queme con el fuego celestial. Y hermanos, dice la palabra de Dios que ellos se llenaron de confianza nuevamente. Si se llenaron de confianza, quiere decir que comenzaron a predicar. Y cuando el apóstol Pedro predicó, dio ese sermón, se entregaron 5,000. Imagínense que es en una prédica, a veces un domingo por la noche, ¿cierto, hermano Adrián? A veces el predicador invita y ni uno viene, ¿cierto? Imagínense qué prédica tan potente habrá sido esa que se entregaron 5,000 de uno solo. Y en la próxima fueron 3,000 que se entregaron. Estaba creciendo la iglesia, ¿cierto? Y de pronto uno dirá, pero ¿qué diferencia habrá en aquel tiempo de este tiempo? Hermano, la Biblia dice que Jesucristo sigue siendo el mismo de esa época y sigue siendo el mismo en esta época. Así que nosotros no podemos pretender de que si antes habían sanidades, de que si antes habían milagros, de que si antes habían gente llena del Espíritu Santo, las cosas van a seguir siendo distintas. No, Señor, esta sigue siendo la iglesia del Señor. Nosotros no podemos pretender de que las cosas van a cambiar. No, Señor, cambia el sistema, pero Jesucristo sigue siendo el mismo con las mismas ideologías. No podemos pretender de que el Señor va a cambiar de opinión porque nosotros queremos. No, Señor, o porque las circunstancias así lo dicen. No, Señor, yo me entregué hace rato al Evangelio y de pronto he visto que muchas cosas han cambiado, porque de pronto cambia la ideología humana. Pero hermano, el Señor no cambia. El Señor es inmutable. La palabra inmutable quiere decir que no se muda. No tiene sombra de variación. Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso es. Amén. Lo que Él dijo, eso es. Y posiblemente los apóstoles estaban con Él, ni siquiera tenían la necesidad de ayunar. Pero dice la Biblia que cuando les sea arrebatado el esposo, ahí van a tener la necesidad de ayunar y de orar. Por eso es que nosotros estamos orando. Por eso es que nosotros nos arrodillamos todos los días, pidiéndole al Señor misericordia para esta humanidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Orando por nuestro pastor, orando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres. Todos los días. Y muchos niños, a veces el niño le pregunta al padre, papá, pero otra vez hay que orar. Pero ya no oramos ayer, ¿cierto? Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué? Y ya no oramos. Otra oración. Pero hermano, las oraciones que sean necesarias, hay que hacerlas. Eso es como cuando el hombre está enamorado. El joven está enamorado, quiere visitar a la mujer todos los días. ¿Cierto? A la noviecita todos los días quiere visitarla, porque está enamorado. Ahora, ¿usted será que no está enamorado de su Dios? Si usted está enamorado de su Dios, usted lo busca. Así como cuando la Sulamita buscaba a Salomón. ¿Dónde está mi amado? Por ahí dice el versículo, en las casas busqué y en mi lecho al que amaba mi alma. Ese era un amor incomparable que había entre Salomón y la Sulamita. Usted se lee Cantar de los Cantares. Ese es un cántico que Salomón compuso porque el hombre se enamoró. El hombre se enamoró. Y en ese cántico hay un versículo que dice, porque fuerte como la muerte es el amor. Tenme sobre, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Imagínense, si la muerte es fuerte, él compara el amor también como la muerte, fuerte. ¿Cierto? Y ese amor que él tenía hacia esa mujer, estaba enamorado del hombre, estaba enamorado. Y ella también estaba enamorada. Ella decía, al que amaba mi alma. Así le debe decirle el Señor, la iglesia al Señor, tú, Señor, Él es el que ama nuestra alma. Él es el que ama nuestra vida.
Él ama esta iglesia, hermanos. Él ama la iglesia del Señor. De pronto muchos estarán aquí con tantas dificultades, con tantos problemas. No sabemos, pero el Señor sí conoce tu dificultad. Y déjame decirte que si tú te derramas tu vida delante de Él te va a oír. ¿Sabes qué? A veces yo me pongo a hablar con los compañeros de trabajo acerca de cuál es la iglesia verdadera, de que de pronto dicen, no, que tú crees que Dios te escucha a ti, no escucha a los demás, y todo esto y aquello. Pero hermano, la Escritura es clara. La Biblia dice que a un corazón contristo y humillado, Dios jamás lo desprecia. Yo puedo estar en la Conchinchina, allá en la Patagonia, pero si yo me humillo delante de Dios, Dios va a escuchar ese clamor. Ahí es donde está el secreto, ahí es donde está el detalle. Por eso es que mucha gente no se le ha revelado la sana doctrina, porque no se humillan. Quieren vivir de acuerdo a su capacidad económica. Quieren vivir de acuerdo a su propia concupiscencia, pero no buscan a Dios de corazón. ¿Cierto? Y forman grupos, forman denominaciones. Pero nosotros estamos aquí, gracias a Dios, porque aquí hay gente que se humilla. Aquí hay gente que clama a Dios. Es que el secreto está en eso, hermanos. Usted quiere saber cuál es el pueblo verdadero. Es el pueblo que se humilla, que clama a Dios. ¿Qué dice el Señor? Si mi pueblo se humillare, gloria a Dios, si mi pueblo se humillare. ¿Qué pueblo es el que se humilla delante de Dios? El Señor llama a su pueblo, es porque el pueblo se está humillando. Amén. Hay mucha gente que posiblemente está en el pueblo de Dios, pero no se humillan. No buscan a Dios de corazón. De pronto tienen mucho dinero, tienen un estatus muy alto en la sociedad y está en el pueblo de Dios, pero no se humilla. Pero el asunto no va en eso, el asunto está en humillarse. Si mi pueblo se humillare y clama a mí, yo los oiré y les responderé, y hasta un avivamiento les voy a enviar. Es en la humillación, porque un corazón contristo y humillado, Él jamás lo desprecia. No vaya a creer, hermanos, que Él ha cambiado. No, Señor, Él sigue siendo el mismo. El mismo Dios que tuvo Israel en la antigüedad, que por amor a Israel los sacó del pueblo de Egipto, los libertó, los llevó al desierto no para dejarlos morir, sino más bien para sacarlos de allá, de la esclavitud. Los sacó de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra que en el desierto, en el día, formaba una columna de nube para que no les pegara el sol. Y en la noche una columna de fuego para iluminarlos, para que ellos supieran el camino. Así hoy en día, hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 91 que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Cierto? El sol no te fatigará de día. Y a veces nosotros entendemos, no, eso es algo tipológico. No, eso es verídico. Lo que pasa es que a veces nosotros nos quejamos tanto que a veces creemos que Dios no actúa en cosas insignificantes. Cosas sencillas, que de pronto a nosotros nos parece sencillo y decir, no, hombre, el Señor no se mete con eso. Pero el Señor nos guarda tanto a nosotros, dice la Biblia, como a la niña de sus ojos. Amén, como a la niña de sus ojos. Él nos ama. No vaya a pensar que el amor de Dios es por encimita, no, Señor. Es un amor tan profundo. Por eso es que el Señor dice, por eso es que la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera implica un amor extremo. Amén. Implica un amor extremo. O sea, que el Señor nos ha amado a nosotros de tal manera que el Señor nos cuida a nosotros como a la niña de sus ojos. Entonces no vayamos a pretender, hermanos, que de pronto el Señor nos va a meterse con nosotros por cosas insignificantes. Él está pendiente a nosotros las 24 horas del día. Está pendiente a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Por eso, hermano, siéntase pendiente de que el Señor su Dios lo vigila. De que el Señor su Dios está pendiente al tanto de lo que usted hace. Por eso es necesario que todo lo que nosotros hagamos sea para agrado de Él. Que todo lo que nosotros hagamos sea para gloria y honra de Él. Amén. Demos alabanzas al Señor.
todo lo que nosotros hacemos. Por eso a veces pregúntese, ¿será que lo que yo hice le agradó a Dios? ¿Por qué el patriarca Job? ¿Por qué el patriarca Job ofrecía sacrificio todos los días por él y por sus hijos? Pregúntese eso. Dice la Escritura que él ofrecía sacrificio todos los días por él y por sus hijos, por los pecados de él y por si acaso los hijos cometieron pecado. Por eso nosotros los padres de familia también tenemos que orar por nuestros hijos. Señor, te pido perdón por mis hijos, por si acaso también ellos han pecado. Así que los hijos también cometen errores. Y a veces los hijos, como son niños, ellos andan pues como si nada, pero también cometen sus errores. Y hay que orar por ellos. Señor, perdónalos. Ellos no saben. Perdónalos. Son ignorantes, son inocentes, ¿cierto? Hay que orar por ellos. Entonces, hermanos, él ofrecía sacrificio. ¿Y qué dice la Biblia acerca de él? Dice la palabra de Dios que cuando se le presentó el diablo en medio de los ángeles, se le presentó y el Señor le preguntó, ¿qué estás haciendo? No, yo andaba por ahí por la tierra, rodando la tierra y andar por ella. Ven acá, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Job, varón perfecto, delante de mí? Hombre perfecto. El mismo Dios lo dice. El mismo Dios lo dice. No podemos pedirle opinión a otro. Lo está diciendo nada más y nada menos que el Todopoderoso. Oye, ven acá, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Y eso nos da ejemplo de que él sí está pendiente de nosotros. Oye, ven acá, ¿no has visto a mi siervo Adrián? Que está por ahí. ¿No has visto a mi siervo Pipe? Felipe Polo, que le dicen Pipe allá en la tierra. ¿No lo has visto por ahí? A mi hermano, a mi hijo Efraín no lo has visto, ¿cierto? Y de pronto dice, no, de pronto el Señor, pero nosotros no sabemos las batallas que se enfrentan allá arriba en el cielo, ¿cierto? Y Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente. De pronto uno dice, tanto problema que se me ha presentado, tengo una enfermedad terminal. ¿Sabe que en estos días, como yo soy uno de que yo me conecto con los matutinos del hermano Aquel Ascanio? El hermano Aquel Ascanio hace matutino todos los días, la madrugada. Y yo me conecto y más de 1000 personas conectadas ahí de todas partes, hasta de fuera del país. Y entre esos hay un comentario que dice, hermano Aqueles, estoy cansada, una hermana, no sé. Estoy cansada de pedirle tanto a Dios porque tengo una enfermedad así y Dios no me ha sanado. ¿Qué estará pasando, hermano Aqueles? Y posiblemente, así como ese hermano tengan ese pensamiento, así también hayan creyentes acá que tendrán una enfermedad terminal, que tendrán una dificultad grande, y en vez de consultar a Dios, consultan en otras cosas. Y posiblemente haya gente así, pero mire la vida del patriarca Job. ¿Qué fue lo que pasó con él? Cuando él se sintió enfermo, perdió sus hijos, ¿cierto? No, que vino un criado, no, que vino un torbellino, acabó con todo tu ganado, con todos tus hijos. La casa tuya que tenías por allá, llegó una bola de fuego, de hecho acabó con... Y yo vengo aquí porque sobreviví, quedé vivo y vine aquí para darte la mala noticia. Cuando a él le comenzaron a pasar todos esos acontecimientos, dice la Biblia que él rasgó sus vestidos. Y aún así, una sarna le cayó en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando Satanás le dijo, pero ven acá, échame ese pollito, para que vea que va a blasfemar contra ti. ¿Y qué le dijo el Señor al diablo? Le dijo, tú puedes acabarlo con todos sus bienes materiales, puedes hasta tocar su piel si quieres, pero esa alma es mía. Esa alma es mía. Entonces, cuando el Señor se apodera de un alma, si el Señor se ha apoderado de tu alma, esa alma es de Él. ¿Y qué dice el Señor? Los que son míos, nadie me los arrebata. Nadie. Somos de Él, pero somos de Él siempre y cuando nosotros lo decidamos. Eso es decisión. Tú quieres ser de Él, eso es decisión tuya. Nadie te puede obligar. Pero tú quieres ser parte de Él, tu decisión. ¿Y qué le dice el Señor? Esa alma es mía. No te metas con su alma. Esa alma ya es salva. Y le cayó una sarna que le estaba carcomiendo la piel, y el hombre no blasfemaba contra Dios.
El hombre hasta blasfemó contra el día de su nacimiento. Maldito el día que yo nací. Prefirió maldecirse él mismo que maldecir a Dios. Y hay gente tan egoísta que enseguida maldicen a Dios. Una vez una mujer dijo, Dios me tiene salada. Y una vez un hermano escuchó esas palabras, Dios me tiene salada, y le dijo, hermano, usted está bien porque el pescado salpeso no se pudre. Usted le echa sal a la carne y no se pudre, no se daña. Entonces está bien. Si está salado, está bien. ¿Cierto? Y aún así dice, el Señor me tiene salada, me va mal. Pero eso no es culpa de Dios. Nosotros a veces estamos así por las malas decisiones que nosotros tomamos. Nosotros somos consecuentes de nuestros propios actos. Nosotros no podemos echarle la culpa a otro. ¿Cierto? Nosotros somos personas que decidimos. Y si nosotros decidimos irnos para aquel lado y nos va mal, fue por nosotros mismos. No podemos echarle la culpa a Dios, porque Dios envió este mensaje a la humanidad para que nosotros creamos, ¿cierto? Para que nosotros confiemos en Él y creamos que Él es nuestro Dios y que nosotros podamos decidir por el camino que es. Amén. Y dice la Biblia que Él no maldijo a Dios. Y aún así la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Como las mujeres fatuas has hablado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hermano, el Señor sí está pendiente de nosotros. Y el mismo que estuvo en la antigüedad también está hoy aquí. Yo les invito a que se coloquen de pie y tengan la amabilidad. El mismo que estuvo con ellos allá en el desierto. El mismo que estuvo con Elías cuando él estaba escondiéndose. Que él decía, Señor, me están buscando para matarme. Ya tus profetas han dado muerte. ¿Y qué dijo la respuesta divina? Me he reservado un grupo de hombres que no han doblado su rodilla a Baal, que claman todavía a mí, porque eso sí tiene el Señor, que el Señor siempre mantiene su grupo, el Señor siempre mantiene su gente, que le adora, que le glorifica, y gracias le damos a Dios que este grupo hace parte de esa gente, que nosotros hacemos parte del grupo de Dios, del remanente de Dios, de los que son amados por Dios.